Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de El Imperfeccionista, un libro escrito por Robert McLean y Charles Cohn. Antes de empezar, una cosa. Este es un podcast para personas ocupadas que queremos vivir mejor. Si alguna vez sientes que las ideas que escuchas aquí te ayudan, pero luego te cuesta llevarlas a la práctica, en Patreon tienes Ideas en Acción, donde las bajamos a tierra con ejercicios sencillos y, por supuesto, con el oráculo, nuestro mentor virtual 24/7. Te dejo su enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos con el episodio. El libro nos da un dato que suele generar una reacción curiosa, porque parece que es solamente un número, pero en realidad describe muy bien cómo vivimos a día de hoy. Mira, en los últimos 10 años se ha creado más información que en toda la historia de la humanidad junta. Todo lo que se escribió durante siglos, todo lo que se investigó, todo lo que se pensó, todo lo que se descubrió, todo eso ha quedado superado en apenas una década. Párate aquí un momento porque este dato quiero que se te quede claro y que no te pase demasiado rápido por la cabeza, que lo asientes. En la última década, en los últimos 10 años, hemos creado más información que en toda la historia de la humanidad junta. Cuando lees esto, a algunas personas como a mí nos entra vértigo. Otras personas a lo mejor sienten fascinación, saturación, cansancio, no sé. La pregunta que me surge es muy sencilla. ¿Esto debería tranquilizarnos o debería ponernos nerviosos? Y la respuesta que creo que tiene la mayoría es que debería ponernos nerviosos. Claro, el problema de esa respuesta es que con esa respuesta, cuando el ser humano se pone nervioso, reaccionamos de una forma bastante previsible. Lo que buscamos es reducir esa incomodidad, esos nervios, lo antes posible. ¿Y cómo lo solemos hacer? Buscando refugio. Buscamos refugio en lo conocido, en las cosas que ya entendemos, en aquello que nos ha dado resultados en el pasado. Y entonces ahí aparecen frases e ideas que suenan razonables, prudentes y que todos hemos dicho, todos hemos escuchado alguna vez. Mejor dejarlo como está, las cosas siempre han funcionado tal y como estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Esas frases nos ofrecen una sensación de control en un entorno que está cambiando demasiado rápido. Y la mente humana ya sabemos que aprecia la certeza porque la certeza ordena el mundo y reduce nuestra ansiedad. Cuando esa certeza empieza a escasear, que es lo que está pasando a día de hoy, las personas construimos explicaciones que nos permiten seguir adelante sin replantearnos demasiadas cosas, aunque la realidad haya cambiado mucho. Entonces, ese refugio cada vez nos protege menos, porque el cambio se acelera, la tecnología sigue avanzando, las reglas del juego se van transformando, hay sectores profesionales enteros que cambian o directamente desaparecen, mientras que aparecen otros nuevos completamente de la nada. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de automatización, de robótica, hay nuevas formas de producir, de trabajar, de relacionarse. Y todo esto ocurre mientras seguimos viviendo en el modo antiguo, ¿no? Mientras seguimos, bueno, en el modo normal, si quieres. Seguimos pagando facturas, criando a nuestros hijos, intentando llegar a todo. Y eso nos genera una sensación muy sencilla y muy difícil de sobrellevar. La sensación de que estamos pisando un suelo que se mueve constantemente. Estamos en terreno inestable. El ser humano ha tenido siempre una idea, y es que después de una etapa complicada, todo volvería a calmarse. Aparecería un nuevo equilibrio y entonces bastaría con aguantar el momento concreto del cambio. Ese relato ha funcionado durante muchísimas décadas. Pero hoy el cambio se mantiene constante. No hay un momento de pausa claro, no hay un momento en el que todo se estabilice. No, no lo hay. Y aquí es donde muchas personas intentan responder a un mundo que es completamente nuevo con una mentalidad antigua.
buscando certezas completas, buscando planes cerrados, buscando garantías absolutas. Y eso ya no existe. Entonces, ¿cómo podemos encarar este nuevo paradigma? Pues el libro dice que lo debemos hacer siendo imperfeccionistas. Y el imperfeccionismo no significa que hagamos las cosas mal. El imperfeccionismo significa aceptar cómo funciona el aprendizaje real en un contexto como el actual, que es un contexto cambiante. El imperfeccionismo es entender que la claridad va a aparecer mientras uno avanza, no antes de avanzar. Significa que comprendamos que la experiencia nos va a enseñar cosas que ningún plan puede anticipar. Y por eso nos trae muchos ejemplos. Las personas y las empresas que se adaptan mejor hoy no destacan por saberlo todo. Destacan porque prueban las cosas pronto, observan los resultados de eso que están probando y ajustan rápido. Es decir, hacen cosas pequeñas, aprenden de lo que ocurre y corrigen el rumbo. Esta forma de actuar hoy en día te sirve para montar una empresa, para cambiar de trabajo, para aprender una habilidad nueva o para tomar decisiones personales importantes. ¿El perfeccionista quién es? El que espera el momento ideal, el que espera el plan perfecto, la señal definitiva. El imperfeccionista, por el contrario, ¿qué hace? Empezar con lo que tiene, sabiendo que el camino le va a aportar información nueva. El perfeccionista quiere garantías antes de actuar. El imperfeccionista quiere aprender mientras actúa. ¿Ves la diferencia? La diferencia está en la forma de hacerse preguntas. Una persona que está orientada a la perfección se va a preguntar qué va a pasar si algo sale mal. Una persona como la que se requiere actualmente en este mundo cambiante, que esté orientada al aprendizaje, se pregunta qué va a poder aprender cuando algo no le salga como espera. Y esa diferencia cambia por completo la relación que tenemos con la acción y con la realidad. Otra pieza fundamental, la curiosidad. La curiosidad ha movido el progreso humano desde siempre. La curiosidad es lo que a los seres humanos nos empuja a preguntar, a observar, a probar, a intentar entender cómo funcionan las cosas. Todos los seres humanos nacemos por naturaleza curiosos. Un niño pequeño, piensa en él. Pregunta constantemente, lo toca todo, mezcla cosas, prueba una cosa y otra cosa y otra vez. Pero con el tiempo, las personas aprendemos que preguntar genera incomodidad. Que si nos equivocamos, si probamos algo y nos equivocamos, pues eso tiene consecuencias. Y que salirnos del guión normalmente trae problemas. Claro, así aprendemos a cumplir, no a explorar. Entonces, la curiosidad, nos dice el libro, que necesita un equilibrio. Necesitamos suficiente incertidumbre como para despertar interés y suficiente base de conocimiento como para atrevernos a probar. En ese punto exacto es donde aparecen las ideas nuevas. Y a pesar de ello, solamente una parte muy pequeña de las personas siente que la curiosidad es algo que se valora de verdad en su trabajo. Por eso muchas personas funcionan en modo automático, cumplen tareas, resuelven temas urgentes y se dejan poco espacio para pensar. Lo ideal es que productividad y curiosidad coexistan. Y pueden coexistir, pueden convivir cuando existe una mentalidad adecuada. Con productividad y curiosidad eres capaz de cambiarlo todo. Pero déjame dar un paso más, siguiendo el esquema del libro, porque la curiosidad por sí sola abre puertas, pero hace falta una forma concreta de mirar para atravesar esas puertas. Y aquí nos habla de una metáfora que se entiende, creo, sin necesidad de mucho tecnicismo, que es el ojo de libélula. La libélula es uno de los insectos con la visión más amplia del mundo natural, por si no lo sabes. Puede observar casi en todas direcciones al mismo tiempo. Su mirada no se queda fija en un punto y, por tanto, no reduce la realidad a una única perspectiva. Esta metáfora sirve para explicar algo muy simple. Los problemas actuales son demasiado complejos como para mirarlos desde un solo ángulo. Son muy complicados.
Durante mucho tiempo ha funcionado eso de mirar al mundo desde una única lente. Normalmente la lente de quién, del experto, o la lente del sector, o la lente de, oye, esto siempre lo hemos hecho así. Y ese enfoque ofrecía resultados más o menos aceptables, pero en entornos estables, que no es el caso a día de hoy. Hoy, cuando miras la realidad desde una sola perspectiva, te van a aparecer puntos ciegos. Y esos puntos ciegos suelen salir caros. Entonces, pensar con ojo de libélula significa cambiar de ángulo de forma consciente. Significa que ampliemos la mirada, después la reduzcamos, después la volvamos a ampliar y vayamos alternando escalas y enfoques. Porque a veces la solución aparece cuando una persona observa un problema desde un lugar que nadie antes ha considerado relevante. El libro nos pone un ejemplo clarísimo. Invisalign, seguro que los conoces, las ortodoncias invisibles, ¿verdad? Claro, ¿qué pasaba? Durante muchos años los aparatos dentales estaban diseñados desde el punto de vista del profesional. ¿Eran eficaces? Por supuesto que eran eficaces. Pero ¿qué pasaba también? Que eran incómodos, eran visibles y eran muy poco amables para la persona que los llevaba. Invisalign surgió cuando alguien miró ese problema desde un punto de vista del usuario, del cliente, desde la experiencia cotidiana de la persona que tenía que llevar esos aparatos horrorosos durante meses o durante años. Y esa manera distinta de mirar cambió por completo el enfoque del producto y abrió un mercado enorme, como estamos viendo en los últimos años. ¿El conocimiento técnico seguía siendo importante? Por supuesto que sí. La diferencia está en la lente que se utilizó para mirar el problema. Otro ejemplo, crisis del VIH en India. Durante mucho tiempo se ha intentado abordar este problema desde una perspectiva muy amplia, intentando controlar todos los factores al mismo tiempo. Y esto pues generaba planes enormes, complejos y muy difíciles de aplicar en la práctica. Hasta que un día alguien decidió cambiar el enfoque y mirar una sola dinámica social concreta, algo aparentemente pequeño, prácticamente insignificante. Y desde ese punto específico, pues empezó a emerger una solución real, que además era escalable y que además parece ser que está siendo eficaz. Bueno, la idea, quiero que te quedes con la idea, es pensar con ojo de libélula, alternar entre lo grande y lo pequeño, entre ver el sistema completo y el detalle concreto. Pero claro, ampliar la mirada te va a servir de muy poco si todo se queda en el análisis. Por eso, aquí entra la siguiente pieza clave de todo esto, que es la acción. Y aquí aparece la mentalidad experimental también. Experimentar significa algo mucho más sencillo de lo que parece. Experimentar no es más que probar ideas en el mundo real, observar qué es lo que pasa e ir ajustando a partir de lo que pasa. Lo contrario es quedarse solamente en planes teóricos. Experimentar es aceptar que la realidad siempre va a tener más información que cualquier PowerPoint o que cualquier Excel. ¿Quieres un ejemplo? SpaceX. Explorar el espacio es caro, es muy difícil y es muy arriesgado. Cada lanzamiento pues involucra tecnología extrema y tiene unos márgenes de error mínimos. La mayoría de empresas, de agencias, ante algo así, que es una realidad, pues ¿qué es lo que hace? Planificar durante años, revisar cada detalle y reducir cualquier posibilidad de fallo al mínimo. ¿Qué camino ha elegido SpaceX? Probar muy pronto, observar resultados, aprender rápido y volver a lanzar. Cada fallo se convierte en información. Cada error le aporta datos reales sobre cómo van a mejorar el siguiente intento. Y ese enfoque les ha permitido reducir de una forma bastante importante el coste de poner 1 kilo de masa en el espacio. Es una especie de aprendizaje acelerado lo que hacen. Claro, tú me dirás, eso sirve para empresas con mucho dinero, ¿no? Como SpaceX. Pero la realidad no es esa. Porque experimentar no siempre implica hacer grandes inversiones.
Muchas veces implica mirar mejor aquello que ya está ocurriendo. Aquí el libro habla de los experimentos naturales. ¿Qué es un experimento natural? Es una situación que ya existe en el mundo real sin que nadie la haya creado a propósito para experimentar. Por ejemplo, ciudades similares que tienen políticas distintas, personas que tienen características parecidas y toman decisiones diferentes, países que han reaccionado de una forma o de otra ante un mismo problema. En todos esos contrastes ya hay una información muy valiosa. Claro, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia es quién observa con atención y quién se limita a opinar sin observar. La mentalidad experimental valora lo que pasa en la realidad muy por encima de lo que se supone que debería pasar. Da prioridad al comportamiento real frente a las hipótesis más o menos bonitas que todos podemos tener. La idea es incómoda, ¿verdad? Trabajar con datos antiguos es muy fácil, es muy barato también y ofrece cierta sensación de control. ¿Cuál es el problema? Que el mundo está cambiando más rápido que esos datos, está cambiando más rápido que los modelos con los que estamos tomando las decisiones todos los días. Y tomar decisiones solamente con datos del pasado es como si fuéramos conduciendo nuestro coche mirando solamente por el retrovisor. Hay empresas que han entendido esto, empresas que no. Por ejemplo, tenemos a Didi, que es el competidor chino de Uber. Didi cruza datos en tiempo real. Datos de tráfico, de semáforos, de clima, de patrones urbanos, y con esa información anticipa dónde va a aparecer la demanda antes de que esa demanda se produzca. Y eso les permite colocar a sus conductores en el lugar adecuado con antelación. Parece magia, pero es esa mentalidad experimental de la que nos habla el libro aplicada de forma constante a todo. Pero por no quedarnos solamente en empresas, vamos a ver cómo conecta esto con la vida cotidiana de cualquier persona. Experimentar no siempre significa hacer más cosas, sino que observes mejor. El coste real aparece cuando se evita experimentar. Tienes que experimentar. Tienes que experimentar, porque si no experimentas, el coste de no experimentar va a ir creciendo poco a poco en los próximos años de una forma exponencial, porque el mundo sigue avanzando y tú no puedes quedarte quieto ante ese mundo que sigue avanzando. En los próximos años el precio de que no pruebes, de que no ajustes, de que no aprendas, va a ser cada vez mayor. Quien prueba, aprende. Quien aprende, mejora. Y quien mejora va a ser capaz de mantenerse en el juego a corto plazo o a medio plazo. Y no hace falta que construyas cohetes. Solamente hace falta que tengas esa mentalidad de probar cosas pequeñas, ver lo que pasa y ajustar el siguiente paso. En tu trabajo, en tu proyecto personal, en las decisiones importantes que tomas en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, mentalidad experimental. Vale, hemos hablado de curiosidad, de nuevas formas de mirar, hemos hablado de experimentar en este mundo que cambia tan rápido. Otro tema que toca el libro es la figura del experto, esa figura tan arraigada en nuestra cultura. Durante mucho tiempo el mundo ha funcionado de una manera muy sencilla, ¿no? Cuando había un problema complejo, se buscaba a la persona con más experiencia, que podía ser la persona que llevara más tiempo en un sector, persona que ya había pasado por situaciones similares, etc. Y ese enfoque tiene todo el sentido del mundo cuando las cosas cambian despacio, cuando los modelos duran décadas y cuando esa experiencia acumulada por esa persona pues ofrecía una ventaja real. Pero hoy el contexto es distinto. Como te decía, las reglas hoy cambian muy rápido. Hay tecnologías que aparecen, desaparecen, se extienden, se transforman y todo esto pasa en ciclos cada vez más cortos de tiempo. Entonces, lo que ha funcionado durante años, pues pierde eficacia en muy poco tiempo. ¿Cuál es la dificultad de acudir a un experto? Pues que el experto suele mirar el presente con las gafas del pasado. No porque le falte capacidad, sino porque su conocimiento se ha formado en un contexto distinto. Y esto genera una situación curiosa, porque cuanto más experiencia tiene alguien en un sistema que ya está cambiando, más le cuesta cuestionar los patrones que le han llevado al éxito. Claro, si yo me he convertido en un experto haciendo esto, ¿por qué debería hacer otra cosa ahora?
Por eso, cada vez más empresas, cada vez más personas tienen que entender algo fundamental. Ningún individuo tiene hoy la respuesta completa a nada. A nada. Y aquí aprovecha el libro para meter el concepto de la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva parte de una idea muy sencilla. Los problemas muy complejos se resuelven mejor cuando se combinan miradas distintas, cuando se combinan experiencias diversas y cuando se combinan conocimientos complementarios. Los autores del libro describen 3 formas de inteligencia colectiva que a lo mejor podemos entender a base de ejemplos. La primera es la experiencia colectiva. Antes, una organización, una empresa, un país, dependía de unos pocos expertos internos. Hoy, esa empresa puede acceder a miles de personas repartidas por todo el mundo que tienen conocimientos muy específicos y que pueden colaborar de forma flexible. Nos cuenta el caso de una organización ambiental que necesitaba identificar especies de peces para proteger ecosistemas. En lugar de contratar a un único especialista, lanzó el problema a una comunidad global y entonces personas con perfiles muy distintos fueron aportando soluciones que todas combinadas pues, fueron efectivas. El talento está dejando de estar concentrado, ahora está distribuido. La segunda forma es la sabiduría colectiva. Durante años hemos asumido que el conocimiento valioso tenía que ser técnico y estar certificado. Sin embargo, hay muchas comunidades humanas que han acumulado durante siglos un conocimiento muy profundo sobre su entorno sin necesidad de estar certificados en nada, ¿no? Un ejemplo concreto de esto, la gestión de los incendios en Australia. Cuando se integró en esa gestión el conocimiento que tenían las comunidades indígenas, no solamente la ciencia moderna, sino también lo que los indígenas eran capaces de saber sobre su entorno, los resultados en materia de prevención y gestión de incendios mejoraron muchísimo. Es decir, la combinación de un conocimiento antiguo y de la ciencia actual es capaz de crear soluciones que se ajustan mejor a la realidad y que funcionan mejor en la realidad. Y la tercera forma es la colaboración entre humanos y tecnología. La IA amplifica las capacidades humanas. La IA nos ayuda a analizar grandes volúmenes de información, a detectar patrones en ese gran volumen de información y a mejorar nuestras predicciones y nuestros análisis. Entonces, cuando los humanos y los sistemas de inteligencia artificial trabajan juntos, pues obviamente las decisiones van a ganar en precisión y van a ganar en velocidad. El valor no es una cosa o la otra. El valor surge de la colaboración. Por eso tenemos que entender que el mundo ya no premia a quien sabe más, sino que va a empezar a premiar a quien integra mejor lo humano y lo tecnológico. El experto sigue siendo valioso, por supuesto, pero la diferencia con el pasado es que va a dejar de ser la única voz. Va a dejar de ser la única voz. Y aquí el libro avanza hacia la pieza fundamental, ¿no?, de todo esto, la pieza final, que es que integrar todas esas ideas, llegar a ese punto, te va a servir de muy poco si nadie se mueve. ¿Qué clave tenemos que manejar para hacer moverse a la gente, ¿no? La narración. Las personas nos movemos por historias. Los datos son muy informativos, pero son las historias las que impulsan las decisiones de las personas. En la vida diaria vemos esto constantemente. Hay informes muy brillantes que pasan desapercibidos. Hay relatos súper bien contados que generan cambios reales. Sin datos, solamente el relato es capaz de generar cambios reales. Entonces, resolver problemas implica conseguir que otras personas entiendan el problema, sientan la necesidad de actuar y actúen. Y para eso, la narrativa, el contarlo bien, es lo más importante. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a mejorar nuestra narrativa? Bueno, pues el libro habla, por ejemplo, de una imagen clara. Una imagen es capaz de fijar la atención del ser humano. El cerebro recuerda mejor aquello que puede ver. Un objeto convierte una idea abstracta en algo tangible. Cuando una idea pesa, se recuerda.
Una demostración muestra la realidad tal y como es. Discutir opiniones resulta muy fácil, pero ver un hecho cambia la conversación. Por tanto, imágenes, objetos, demostraciones de la realidad, todo eso son herramientas que nos van a permitir mejorar nuestras capacidades narrativas. Y luego las emociones, ¿no? Por supuesto. Las emociones conectan los datos con aquellos valores que son importantes para las personas. Seguridad, familia, orgullo, libertad, futuro, yo qué sé, cada uno tiene los suyos. Claro, de todo esto nace la estructura que todos entendemos de forma intuitiva, el viaje. Alguien parte de un punto, surge un problema, se prueba una solución, se aprende, se avanza. Y eso es una historia. Y eso es lo que es capaz de movilizar al ser humano. Obama, el antiguo presidente de Estados Unidos, expresó una idea parecida cuando dijo eso de que las decisiones importantes se toman con probabilidades, no con certezas absolutas. Es decir, que incluso en los niveles más altos, como el de Obama, la claridad total resulta una ilusión. Esto conecta con una creencia que está muy extendida. Primero lo entendemos todo y luego actuamos. Pero no, la realidad funciona de otra manera. La acción genera información. La información genera claridad. Imperfeccionismo. Esto es el imperfeccionismo en su forma más estratégica. Pensar como un imperfeccionista implica gestionar el riesgo de una manera inteligente. Hay dos formas muy prácticas de hacerlo. La primera es que vayamos avanzando poco a poco, con movimientos pequeños, baratos y reversibles, que no busquemos ganar a la primera, sino que lo que busquemos es aprender rápido. Amazon, de ejemplo, ¿no? A lo largo de su historia, Amazon ha lanzado productos que no han funcionado, pero todos esos intentos le han aportado experiencia real. Por ejemplo, Amazon Pay nace de ahí. Se ha convertido en una herramienta relevante porque hubo antes productos parecidos que no salieron bien. Otra forma práctica de gestionar el riesgo de manera inteligente, pues compartir ese riesgo con otra persona cuando el coste sea demasiado alto. La industria farmacéutica funciona más o menos así. Desarrollar un medicamento implica gastar o invertir mucho dinero y un plazo muy largo de tiempo. Por eso las empresas farmacéuticas colaboran entre ellas, se asocian y se reparten el riesgo. Incluso las grandes empresas multinacionales farmacéuticas, gran parte de sus productos los desarrollan en colaboración con otros. Esa es otra forma de imperfeccionismo. Saber cuándo avanzamos solos y cuándo nos apoyamos en otros. Pero claro, eso exige dos cualidades fundamentales. Humildad para reconocer nuestros límites y valor para seguir avanzando sin tener garantías. Lo que quiero que te quedes de este libro es que el imperfeccionista no va a buscar nunca el golpe perfecto a la primera. Va a buscar actuar rápido para posicionarse, para aprender y para estar ya dentro del juego mientras otros están explorando y buscando claridad antes de moverse. Así que ya lo sabes, el futuro siempre ha sido incierto, pero a día de hoy esa incertidumbre es más alta que nunca. Si esperas claridad absoluta antes de actuar, eso tiene un precio. Y esa estrategia tiene un precio cada vez más alto, te diría. Tienes que moverte, tienes que probar y tienes que ajustar. Esa es la estrategia del imperfeccionista para hacer cosas que valgan la pena a día de hoy, cuando todo está en movimiento y todo está evolucionando. Esa mentalidad de imperfección te permite aprender en tiempo real, te permite reducir riesgos que luego pueden ser fatales y te permite seguir avanzando. En un mundo que no se detiene, la diferencia real aparece entre quienes siguen jugando y quienes se quedan al margen esperando sentirse preparados. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Antes de irnos, recuerda que escuchar todo esto ayuda, pero aplicarlo es lo que realmente va a transformar tu vida. Si quieres bajar estas ideas a tierra, en Patreon tienes Ideas en Acción, con ejercicios sencillos
para trabajarlas a tu ritmo y, por supuesto, con el Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7, entrenado con cientos y cientos de episodios de libros, de podcast, de esquemas sobre desarrollo personal y profesional. Te dejo el enlace en la descripción. Y, por supuesto, si este episodio te ha aportado algo, te pido que lo compartas con alguien a quien también pueda ayudar. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio.